Amigos de los Cuatro Vientos, sean bienvenidos. Queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención. Estamos aquí en la Ciudad de México transmitiendo en esta semana que pues está dando muchísimo de qué hablar con tantas actividades relacionadas con el 2 de octubre, precisamente el día de hoy, martes del 2018. 50 años, amigos y amigas, 50 años de este acto de ignominia para pues el pueblo mexicano. Y pues aquí en la Ciudad de México se están haciendo programas especiales y una cantidad muy importante de actividades adicionales que se van a estar realizando, que ya se están realizando aquí y que obviamente también en Baja California, en nuestra queridísima Ensenada, a quienes les mandamos un afectuosísimo saludo, sí, también se están realizando estas actividades en este momento. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues aquí listos para arrancar un programa más. Ahora desde la capital de la República en este día histórico, 50 años del 2 de octubre, de este movimiento estudiantil que culmina con una masacre inolvidable, una masacre que ha atravesado la historia del país como una cicatriz siempre abierta, una herida que no termina, mejor dicho, de cicatrizar, pero que también ha arrojado frutos dentro de las demandas de los estudiantes y de los mexicanos de aquella generación que lucharon, Javier, por tener un país mejor y que 50 años después empieza a dar sus mejores frutos. Sí, de hecho, Olga, fíjate que hoy en la mañana he estado sintonizando algunos programas aquí de la Ciudad de México y todos coinciden en sus entrevistas, en sus semblanzas, en sus crónicas. Terminan prácticamente todas las entrevistas también especiales con especialistas en que esto tiene que ver también con una esperanza de que próximamente tengamos ya la oportunidad de ponernos en paz, de reconciliarnos, ¿sí? Pero también de sancionar, de castigar a los responsables de tantas atrocidades que se han cometido en los últimos, ¿qué te parece? 50, 60 años en este país. Así es, Javier, porque la represión en realidad empezó mucho antes. Ese fue un acto masivo, una masacre, pero hubo muchísimos asesinatos de líderes políticos, sociales, sindicales, encarcelamientos, y en fin, vamos a hablar de ello más adelantito a mayor detalle. Nada más les adelantamos que la justicia empieza a hacerse y que la hace la misma sociedad, el reclamo social, y que el nombre de Díaz Ordaz, ese sí se va a olvidar. Empiezan a eliminar ya las placas y su nombre de los monumentos, de las referencias históricas, de lo que tuvo que ver, por ejemplo, con la inauguración del metro, este servicio fundamental, vertebral del transporte en la capital de la República. Hoy empezaron a eliminar todas las placas que lleven el nombre de Gustavo Díaz Ordaz en la capital del país. Bueno, pues vamos a empezar con dos notas, amigos y amigas, que tienen que ver con premios Nobel. Ayer no tuvimos la oportunidad de poder tener la primera transmisión, sin embargo hoy vamos a recuperar lo que sucedió ayer, pero lo que se anunció hoy en la mañana. Allá, bueno, obviamente la noche en Estocolmo, en Suiza, donde se está precisamente anunciando quiénes son los ganadores de los premios Oscar. Acuérdense, esta semana se van a estar dando los nombres de diversas actualidades, ya sea el de medicina, ya sea el de física, mañana creo que es el de química, pero mire, el día de hoy, Askin, Moreau y Strickland ganan el premio Nobel de Física por sus avances en láser, en el manejo de los láseres. La agencia AFP trae una información muy interesante. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado hoy con el premio Nobel de Física a Arthur Askin, Gerard Moreau y Donna Strickland por sus rompedores avances en física nuclear. Fíjese, el estadounidense. Física láser, la física láser. Física ya láser. Es toda una rama de la física que se ha desarrollado en Galicia. Van a ver ustedes los avances de estos personajes, de veras, de las cosas que ni siquiera nos podemos imaginar que pudieran estar sucediendo, e incluso por primera ocasión en Galicia la otra cristalización, amigos y amigas, de algo que lo vimos como parte de la ciencia ficción. Bueno, ya se puede lograr gracias a estos personajes, y precisamente es el estadounidense Askin, que fue galardonado por las pequeñas pinzas ópticas y su aplicación en sistemas biológicos. Unas pinzas con láser. ¿Qué te parece? Pinzas ópticas de luz, qué cosas.
También está el francés Moreau y la canadiense Strickland, quien han sido premiados por su método de generación de pulsos ópticos ultracortos de alta densidad, de los cuales, fíjate que yo tengo noticias hace como 3 años, cuando todavía estábamos trabajando con la radio en Galicia, en esos programas que estábamos haciendo, dedicándonos precisamente los días miércoles a la ciencia. No recuerdo el nombre, perdón, para el científico, pero ya aquí en Ensenada, tú sabes que en Ensenada tenemos el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, que depende directamente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay personas que están trabajando con estos láseres, ¿te acuerdas? Ahí tenemos a Raúl Rangel. Raúl, muchísimas gracias por tu amistad, por tener este contacto contigo. Y fíjate que él nos estaba precisamente hablando de estos pulsos ópticos ultracortos de alta densidad que también se están desarrollando en CICESE. Pero bueno, ahora fue motivo precisamente de que se les diera este premio específicamente. Y fíjate, Strickland, esta mujer, se convirtió en la tercera de su género en ganar un Nobel de Física tras los logros alcanzados por, fíjate, ¿desde cuándo? Marie Curie en el año de 1903 y María Giopper-Mayer, que lo ganó en 1963. Desde entonces no se le había otorgado un Nobel a una mujer en el área de física. Y esto pues está marcando un hito de nueva cuenta en los premios Nobel de este año. Por otro lado, mire, los avances que premiamos este año han revolucionado la física láser. Ha dicho la Academia que entregará 9 millones de coronas suecas, más de 1 millón de euros, a los ganadores. ¿Qué serán? ¿Como 20 millones de pesos mexicanos? Aproximadamente, poquito más de 20 millones, Galicia. También, según ha explicado la Academia que otorga los Nobel, los instrumentos de precisión avanzada de Ashkin, Moreau y Strickland están abriendo áreas de investigación inexploradas y múltiples aplicaciones en industria y en la medicina. Ya le van más detalles de sus logros, de sus avances, de sus descubrimientos y de sus aplicaciones. Por ejemplo, Arthur Ashkin inventó unas pinzas ópticas que agarran partículas, átomos, virus y otras células vivas con sus dedos de rayo láser. Ándale. Esta nueva herramienta permitió a Ashkin realizar un antiguo sueño de la ciencia ficción: usar la presión de la radiación de la luz para mover objetos físicos. ¿Cómo ves esto? Casi como telequinesis, Javier. Sí. Y tuvo éxito en obtener luz láser para empujar las partículas pequeñas hacia el centro del haz y mantenerlas ahí. Con estas pinzas se las llevó, qué cosa. Por su parte, Gerard Monroe y Donna Strickland han hallado el camino hacia los pulsos de láser más cortos e intensos creados por la humanidad. Si un pulso es comprimido en el tiempo y se hace más corto, puede reunirse más luz en el mismo pequeño espacio. Con la intensidad de pulso aumenta drásticamente. La nueva técnica se utiliza ya ahora en millones de cirugías oculares correctivas que se realizan cada año usando estos rayos láser más nítidos. Así que grandes aplicaciones de estas dos herramientas, que pues están beneficiando la humanidad y que ahora está premiando pues la Academia de Ciencias de Suecia, Galicia. Muy interesante. En cuanto a las cirugías, pues será un avance, una precisión, ¿no? Ser más claritos ahí, más precisos en cuanto al uso del láser, porque ya hace tiempo que se viene utilizando el láser para hacer diversos tipos de cirugías, no nada más oftalmológicas, sino también cualquier cirugía, como por ejemplo de vesícula. Por ejemplo, ¿no? Sí. Ojalá me hubieran hecho a mí eso, ¿verdad? Por eso volteé a verte, Javier. Sí, de inmediato. Sí. Pero ya es muy fácil. Ya se hacen cirugías con láser hace mucho tiempo, y la gran ventaja es que, bueno, son muy poco, ¿cómo se le llama esto? Invasivas. Así es. Muy poco, son más generosas, menos drásticas, menos severas, ¿no? Entonces, con eso que estás mencionando ahorita de que se puede hacer así como una especie como los dedos
y para tomar pequeñas las pincitas, pincitas y todo eso, me imagino que la cirugía va a ser de mayor precisión. Sí, con manipulando, imagínate, células cancerosas. Ajá. Con un rayo láser de estas características. Y bueno, fíjate que precisamente el tema de los avances que ha logrado la humanidad en los últimos 10, 15 años, Alicia, en el tema de cómo combatir, cómo atender, cómo evolucionar con el tema del cáncer, fue objeto ayer, amigos y amigas, también del primer premio Oscar del 2018, el premio Nobel de Medicina, que lo ganaron el estadounidense Allison y el japonés Honjo. Ellos obtienen el Nobel de Medicina por estudios contra el cáncer. La agencia EFE, la Agencia Española de Información EFE, nos trae la información y dice lo siguiente. El estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo ganaron este año el Nobel de Medicina por sus estudios de terapias contra el cáncer, informó el Instituto Karolinska de Estocolmo. Estos científicos recibirán el galardón por las terapias desarrolladas contra el cáncer, caracterizadas por la inhibición de la regulación negativa del sistema inmune, según la explicación del instituto. Allison, que nació en Texas en el año de 1948, estudió una proteína que funciona como un freno en el sistema inmunológico y se dio cuenta del potencial de liberar esta proteína para liberar células inmunitarias que ataquen a los tumores, tras lo que desarrolló un nuevo enfoque para tratar ahora a los pacientes. Honjo, por ejemplo, que nació en Kioto en el año de 1942, descubrió una proteína, otra más, en las células inmunitarias y reveló que también funciona como un freno, pero con un mecanismo de acción diferente, lo que posibilitó el desarrollo de terapias de gran efectividad contra el cáncer. Este galardón de medicina abre la ronda de anuncios de estos prestigiosos premios. Les digo, sigue el de física, que fue el de hoy, química el día de mañana, el premio Nobel de la Paz y finalmente el de economía, que se dará a conocer el lunes de la semana que viene. Cada uno de estos premios, $1,023,000, que se repartirán en caso de que haya más de un premiado. Y los premios son entregados el día 10 de diciembre, coinciden con el aniversario de su muerte del fundador Alfred Nobel, con una doble ceremonia en Estocolmo, en donde se otorgará también el premio de la paz. Acuérdese usted, amigos y amigas, que el tema del premio de literatura este año quedó suspendido porque usted recordará que se publicó en un diario de circulación mundial que 18 mujeres acusaron de abuso sexual contra una persona luego identificada como Jean-Claude Arnault, artista francés vinculado a la academia a través de su club literario y esposa precisamente de Katharina Frontenson, que era la encargada de estar coordinando el trabajo de los jueces para dar el premio Nobel de Literatura. Así que en medio de este escándalo, la Academia Sueca decidió mejor dejar a un lado este año el premio de literatura. Entonces quedó desértico este año. Qué pena, Javier. Qué pena, porque muy lamentable. Sí, hay mucha gente que hace un esfuerzo. No, ¿sabes? Bueno, algo sucedió. Ya vi qué fue lo que sucedió. No estaba encendido el aparato donde me estoy conectando y me estaba quedando sin batería. Hiciste la conexión, pero no estaba prendido el tomacorriente. Amigos, estamos en la casa de Cuatro Vientos, pero en la Ciudad de México. Estamos en la casa de mi hija, de mi nieto, actores. Están ellos ahorita trabajando. Omar Betancourt está trabajando en una obra de teatro extraordinaria, bellísima, que se llama Olimpia 68. Y para quienes viven aquí en la capital del país, no se la vaya a perder. Ya nada más quedan dos fines de semana. El teatro en México es de jueves a domingo. Las funciones son a las 7 de la tarde, excepto domingo, que está a las 6 de la tarde. Y créanme que no se va a arrepentir. Asista, no porque sea mi nieto quien participe ahí, sino que la obra es realmente extraordinaria. Es una comedia, a la vez drama, como el tema, y nos trae como en un tobogán
va a reflexionar, la va a sentir profundamente y se va a reír, además se va a divertir sin dejar de reflexionar en lo que sucedió. Es una obra muy bonita en el Teatro Julio Castillo, que es el complejo cultural del Bosque, que está a espaldas del Auditorio Nacional. Y con esto aprovecho para decirles que si nos ven así como muy amarillos o que de pronto se nos va la onda y no sabemos cómo conectarnos, cómo proceder aquí con este trabajo que estamos realizando para ustedes, es porque es la Casa de Cuatro Vientos, pero no la conocemos muy bien todavía. Es la Casa de Cuatro Vientos Prestar. Así pero agradecemos mucho. La verdad, Alicia, qué bien que mencionas esto de lo de la obra de teatro, que ha tenido bastante éxito aquí en la Ciudad de México. Créanme, los que conozcan el Centro Cultural del Bosque, conocen todo este núcleo, este clúster, como les llaman acá, precisamente de teatros. Este teatro Julio Castillo es el más grande, Galicia, casi 1000 personas. Y créanme que las funciones de Olimpia 68 llevan ya más de 25 funciones más o menos. 25 y muy exitoso la verdad. Y nos sirve también de entrada a la sección que hemos preparado para ustedes el día de hoy, con relación a los acontecimientos de hace 50 años en nuestro país y fundamentalmente pues en la Ciudad de México, en donde el movimiento estudiantil del año 1968 pues marcó un parteaguas muy lento, a veces desesperadamente lento hacia la democracia y hacia la conciencia de esta nación que pues acaba realmente de despertar, realmente ahora sí. Ya parece ser que de manera definitiva el pasado 1 de julio. Y bueno, amigos y amigas, Joaquín Estefanía del periódico El País trae una información que de alguna forma nos resume todos los acontecimientos de ese día y los días previos y posteriores a la matanza de Tlatelolco. Mire, dice así: los Juegos Olímpicos de México se inauguraron con un vuelo de pichones de La Paz el 12 de octubre de 1968. Lo hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz, entrecomillado lo que sigue, con una sonrisa de satisfacción tan amplia como su hocico sangriento. ¿Quién escribió esto, amigos y amigas? ¿Quién lo dijo en su momento? Carlos Fuentes, el escritor mexicano Carlos Fuentes, que estaba de embajador en ese año precisamente. Estaba en París, Galicia. Era el embajador mexicano en París, en Francia, y en cuanto supo lo que sucedió... Octavio Paz el que estaba embajador y que renunció. Octavio Paz. Sería cosa de que lo revisara. Sí, porque Octavio Paz, era el embajador que renunció a la embajada en protesta por lo que estaba sucediendo. Pero ¿esto cómo va la frase? Con una sonrisa de satisfacción tan amplia como su hocico sangriento, escribe Carlos Fuentes. El novelista se refiere con su mención a la sangre de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, apenas una semana antes, el 2 de octubre, en la que centenares, quizás miles de personas, 50 años después, todavía no se conocen las cifras, amigos y amigas, de cuántas personas fallecieron en ese día, fueron ametralladas, detenidas o desaparecidas bajo la acción de la policía y el ejército mexicano. Para la historia han quedado esa masacre mucho más que los propios Juegos Olímpicos. En aquel momento, los estudiantes universitarios del Distrito Federal seguían la senda de las movilizaciones juveniles que estaban teniendo lugar ese año en otras muchas partes del planeta. Francia, Checoslovaquia, Estados Unidos, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que incluso en varias naciones de la Indonesia o Galicia había movimientos estudiantiles de protesta en ese mismo año. ¿Sí? De Indonesia y de Europa. Sí, en Tokio, en Tokio, Japón, había también un movimiento que tenía ya también varios meses que se había estado desarrollando y que en el 68 también estalló con una fuerza impresionante. O sea, para que vayamos midiendo el hecho de que el 68 fue extraordinario en cuanto al florecimiento de los movimientos estudiantiles en el mundo, ¿sí? Y que pues estaba haciendo una crisis sistemas totalitarios, autoritarios del mundo capitalista, y bueno, los jóvenes ya no querían tanto desarrollo sino más humanismo. Entonces había comenzado a moverse desde el mes de julio el movimiento estudiantil en nuestro país, y entre sus manifestaciones destacaban entre otras las de las antorchas o la marcha del silencio,
ambas en el mes de septiembre, en reivindicación de las libertades y de mayor democracia, en un país calificado por escritores como Vargas Llosa, entonces muy cercano al castrismo, como la dictadura perfecta. Esto ya fue después, ¿verdad? Pero sí, así lo calificó en su momento también pues otro Nobel de la Paz, ¿no? Como Vargas Llosa. En ese periodo, los universitarios mexicanos sentían la emulación de la Revolución cubana, todavía en todo su esplendor, y de personajes como Fidel Castro o el Che Guevara, muerto un año antes en Bolivia. Fidel, el Che y el resto de los barbudos cubanos salieron de México, donde estaban exiliados, hacia su gesta cubana en el barco Granma. Entre las consignas más repetidas están las de no queremos Olimpiada, queremos revolución, y también no queremos siglo de oro, queremos ilustración. Qué interesante, Javier, las frases. Me quedé tan impactada con esto que mencionaste del hocico sangriento, la sonrisa del hocico sangriento, y efectivamente es Carlos Fuentes. Y sabes qué, Javier, de donde era embajador Octavio Paz, que renuncia en protesta por la masacre de Tlatelolco, es de la India. Entonces Carlos Fuentes es el embajador en París. Pues primero que levantó la voz. Pero además con una frase contundente, despiadada, terrible, como fue la masacre, y de la misma, con el lenguaje filoso, ¿no?, de este escritor. Prácticamente es como una daga que le avienta el corazón, ¿no?, a Díaz Ordaz. Y me quedé pensando también en Carlos Fuentes, que lo mismo hizo cuando se postula ahora Enrique Peña Nieto, y sale Peña Nieto con la babosada esta de que no sabe mencionar ni siquiera 3 libros a lo largo de su vida que le hayan impresionado, que le hayan impactado, ¿no? Y que se equivoca cuando da el nombre de uno de los libros, y Carlos Fuentes dice, no importa, lo que sí es grave es que vaya a ser presidente. No merece México un presidente analfabeta, ¿no?, un presidente como este, ¿no? Así es. Y bueno, esto me sirve a mí nada más para redondear la idea de lo que es Carlos Fuentes, lo que fue en el 68, y casi 50 años después, 44 años después, le receta otra igual, ¿no?, a Enrique Peña Nieto. Fíjate que a mí se me hace que este año ha sido muy ingrato. Sí. En todos los discursos, en todas las recordaciones que se están haciendo de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, te digo, fue el primero, junto con una veintena de intelectuales y de grandes personajes del país, que tomaron una decisión de estas características sobre Alicia. Sí. De hecho, el primer mensaje que se da sobre la masacre en Tlatelolco no lo da una periodista, ni un periodista mexicano, amigos y amigas, porque ya hemos estado platicando aquí del sometimiento al que estaba, pues, en el que vivía la prensa nacional. Algunas cositas por ahí mínimas que se podrían rescatar, pero lo cierto es que el primer trabajo periodístico, Olga Alicia, ¿sí?, que denunció los acontecimientos de la noche de Tlatelolco, fue una crónica que hizo una semana después la gran periodista italiana Oriana Fallaci. Fallaci estaba en México llegó a México para cubrir las Olimpiadas desde el punto de vista cultural, y bueno, pues buscaba obviamente hacer entrevistas. Sus entrevistas son geniales, se las recomendamos. Ella falleció hace varios años, pero extraordinarias entrevistas, muy agresiva, pero también con un lenguaje de la literatura en su escritura galiciana impresionante. Y Oriana llegó en los días previos y supo de la marcha y del meeting y de lo que estaba pasando en nuestro país, y entonces claro que va al meeting el día 2, y ahí le toca la balacera, amigos y amigas. Ahí le toca precisamente que un elemento del batallón Olimpia la bajó, la golpeó, la sometió, y ella, cuando trataban de salir, ya ves que fueron fuegos cruzados a los que se dieron, cuando pretendían salir, Oriana, después de que se recuperó del golpazo que le provocó la caída del sometimiento de este militar, encubierto obviamente del batallón Olimpia, se golpea su cabeza, se recupera después de 2 o 3 minutos de estar inconsciente, se levanta con otros estudiantes y personas que estaban ahí, intenta salir y le dan un balazo en una de las piernas.
logra salir, está en un hospital, la dan de alta y a la semana después, ya todo lo que estuvo redactando mientras estuvo en cama, lo publica posteriormente en un diario para el que ella trabajaba, no recuerdo el nombre, en Italia, Olga, y es la primera nota que se conoce a nivel fuera mundial de México y en nuestro país, obviamente, después de lo que publicó, obviamente, el semanario por esto, de este periodista yucateco que dijimos Menéndez. que es Menéndez, ¿verdad? Sí, bueno, pues continuando con la historia. Perdón, me perdí, disculpe, sí, no, sí, y para es que rescatar además esa historia. son personajes, y qué bueno que mencionaste lo de Carlos Fuentes, Javier, porque este ciclo de los 50 años cierra así. Cuando mencionaste la frase a la que hace referencia Joaquín Estefanía en el periódico El País, que salió el presidente Díaz Ordaz a la inauguración de los Juegos Olímpicos el 12 de octubre, es decir, 10 días después de la masacre de Tlatelolco, con una sonrisa de satisfacción tan amplia como su hocico sangriento, pues es una frase, Javier, que pocas veces la vemos, yo no la ubicaba, y efectivamente no suena al estilo para nada de Octavio Paz, del poeta que fue Premio Nobel de México, ¿no? No es su estilo. Octavio Paz tuvo también la actitud valiente de renunciar a la embajada de la India y decir que lo hacía en protesta por la matanza de estudiantes. Pero Carlos Fuentes también, como bien lo mencionas, merece ser mencionado en esta ocasión, porque así como lo hizo cuando era un joven en el 68 y lanza este dardo, filoso al corazón o al hocico, como lo quieran ver, del presidente Díaz Ordaz, siendo todavía presidente. Oye, y lo que pasa es que la figura es terrible para Díaz Ordaz, porque precisamente si de algo lo acusaban físicamente, de algo le critican, le hacían mofa a la gente. Le hacían mofa de su boca, de sus dientes. Pero además era algo que a él le acomplejaba muchísimo, ¿no? Entonces es un golpe. Él mismo se hacía burla de sí mismo, Javier. Pero es un golpe brutal, el hocico sangriento, porque te da la imagen del depredador, de la fiera, ¿verdad? Del que va y ataca y que asesina a los jóvenes. Y bueno, comento, casi 50 años después, pocos años antes de morir, Fuentes receta el mismo derechazo, el 1-2, al hígado directo. A lo que decías de Peña Nieto. Okay. Bueno, y continuando con esta historia, Javier, también menciona el periódico El País, el autor de este interesante artículo, Joaquín Estefanía, que esa manifestación, la del 2 de octubre en Tlatelolco, efectivamente no fue de las más multitudinarias, de las más de mayor asistencia. Se habían dado ya manifestaciones enormes. La manifestación del silencio, por ejemplo. Las antorchas, esa también es buena. Entonces, nadie se acordaba de ella, fíjate. La manifestación de las antorchas. Pero en la Plaza de las Tres Culturas, ese 2 de octubre, había entre 8 y 10,000 personas, es lo que se calcula. Ni siquiera fue la más numerosa de las que se estaban convocando. Los asistentes se dan cuenta inmediatamente de que entre ellos hay personas no identificadas o sospechosas que se ponen un pañuelo y un guante blanco para diferenciarse de los estudiantes. Poco después de las 6 de la tarde, un helicóptero dispara 3 bengalas verdes. Al segundo disparo de esta luz de bengala, sin previo aviso, entran en la plaza centenares de soldados con el fin de detener a los dirigentes y extinguir un foco subversivo, dirá la versión oficial. Hay francotiradores con ametralladoras. Entre la plaza, el batallón Olimpia, son los que están ahí infiltrados, un grupo de choque creado por el gobierno para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos, pero que fue utilizado para infiltrarse en las filas de los manifestantes, provocar y detenerlos. La cuenta. También, todos los que claro. Fíjate lo que escribió también en ese momento Carlos Monsiváis, pero eso ya fue después. Primero los trabajos son fundamentales de periodismo, amigos y amigas, crítico y denuncia, fueron estos dos que acabamos de mencionar. Pero Carlitos Monsiváis escribió: jamás se sabrá el número de muertos,
tal vez 250, quizás 350. Las hipótesis carecen de sentido, pero las fotos de cadáveres acumulados en una sola delegación sí multiplican las conjeturas. Mueren niños, jóvenes, mujeres, ancianos, todos en medio de demandas de auxilio y del grito coral: ¡Batallón Olimpia, no disparen! Los policías y soldados destruyen puestos y muebles de los departamentos y a los detenidos se les desnuda, se les ata y golpea. Se traslada a 2000 personas de la Plaza de las Tres Culturas a las cárceles. La provocación no es ajena al plan de aplastamiento, está en su centro. Sí, se habla de que eran unas 8000 personas, Javier, y detienen a 2000, no sé cuántas habrán sido asesinadas, otras más que lograron escapar, aún heridas, pero quiere decir que casi la mitad de las personas resultaron con lesiones y con encarcelamiento, ¿no? Sí. Después de media hora interminable, la masacre no dura más tiempo, cesa el fuego. Los policías y soldados registran a los detenidos. Los cadáveres se amontonan en la plaza. El secretario de Defensa, el general Marcelino García Barragán, uno de los nombres de la infamia, dijo: el ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía para sofocar un tiroteo entre dos grupos de estudiantes. Hay militares y estudiantes muertos y heridos, y advierte: si aparecen más brotes de agitación, actuaremos de la misma forma. Mire, la censura oculta lo sucedido a la población mexicana. 10 días después, en ese ambiente pastoso, se inauguran los primeros Juegos Olímpicos celebrados en un país latinoamericano y también los primeros en un país del tercer mundo. Se desarrollaron durante 15 días con plena normalidad, en una continua discusión sobre si la altura del país impediría batir récords. El acontecimiento más mediático, las fotos de ello darán vuelta al mundo, se producen en el momento de entregar las medallas de oro y bronce de la carrera de 200 metros. Los ganadores, dos atletas norteamericanos de raza negra, Tommy Smith y John Carlos, levantan el puño y hacen el saludo del poder negro en protesta por la segregación racial. Ambos serían suspendidos del equipo olímpico de Estados Unidos y se les pidió que abandonasen la Villa Olímpica, aunque pasaron a la historia. Millones de carteles reprodujeron la escena durante mucho tiempo. Dos pulsiones se contraponen en el Distrito Federal. El movimiento de protesta no se extendió al resto del país. La de los estudiantes, las dos pulsiones, una, la de los estudiantes que quieren hacerse visibles en todo el mundo a través de los medios de comunicación internacionales que han acudido a cubrir los Juegos Olímpicos. En demanda quieren los estudiantes de mayor libertad y justicia. Y la otra pulsión que se da es la del presidente de México, Díaz Ordaz, y su sucesor en el Departamento de Gobernación, secretario de Gobernación y más tarde presidente de la República, Luis Echeverría, que inventaron una conjura comunista que quería acabar con el prestigio organizativo del país y más allá con los Juegos Olímpicos. La revuelta estudiantil, termina Joaquín Estefanía su trabajo, se unió así a los demás movimientos antiautoritarios del resto del mundo y, como ellos, sirvió para disputar a la clase obrera el papel de principal sujeto transformador de la sociedad y para remover los cimientos ideológicos del mundo de la izquierda todavía anclados en el comunismo soviético heredero del stalinismo. Este es el trabajo, amigos y amigas, que se está publicando hoy como trabajo principal en el periódico, o al menos en la mañana, así lo era, en el periódico El País, y que, les digo, tiene una proyección internacional de primer nivel. Y pues la verdad es que hay que agradecerle a Estefanía el que haya escrito y haya recordado a personajes que aquí mismo en nuestro país estaban siendo olvidados, estaban siendo prácticamente pasados de noche en un tema fundamental para lo que en este momento los mexicanos nos estamos dando como oportunidad y esperanza a partir del día 1 de julio. Bueno, y les comentamos
que aquí en la Ciudad de México se están convocando a una gran cantidad de marchas, no es una sola marcha, una sola manifestación, son muchos grupos o colectivos, como se le dice allá en Ensenada, los que convocan en diferentes puntos y diferentes horas, todo el día prácticamente va a haber manifestaciones en las calles de diferente tipo, políticas, de protesta, culturales, artísticas, y es una efervescencia lo que hay en la Ciudad de México. Nosotros estaremos como Cuatro Vientos en una marcha que se ha convocado por el Comité 68, ¿verdad? Que es el que se ha conocido tradicionalmente como el comité formal que ha organizado siempre estas marchas. Y a las, ¿qué será, Javier? 4 de la tarde, va a empezar como a las 5 de la tarde. Está convocando a las 4. Algo así como a las 3 de la tarde allá de Baja California. Va a empezar esta marcha que buscaremos estar transmitiendo nosotros en vivo, en sus momentos medulares, ¿no? Para arrancar de la Plaza de las Tres Culturas, ese es el punto de arranque de la marcha, hasta llegar al Zócalo, ¿verdad? Ya les hemos comentado que en el transcurso del día ha habido varias manifestaciones más, no necesariamente de multitudinarias, sino varios actos, expresiones más de protesta. Y una de ellas es esta que el portal, sin embargo, y se la compartimos, la ha titulado "A la tiznada Díaz Ordaz". Al menos en el metro de la Ciudad de México quitan placas en 6 estaciones y la Plaza de Armas. Personal del sistema de transporte colectivo del metro retiró de 6 estaciones y de la Plaza de Armas de la Magdalena Michuca las placas conmemorativas con el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Mire, de hecho, José Ramón Amieva, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, indicó que el retiro de las placas se realizó previo a la conmemoración del 50 aniversario de la matanza estudiantil el 2 de octubre del 68. Consideramos que a 50 años hay ciclos que cerrar y considerar cuál es el pensar y el sentir de la población de la ciudad, dijo el jefe de gobierno. Y bueno, las estaciones de donde fueron removidas las placas alusivas a Díaz Ordaz son muy, muy simbólicas. Pino Suárez, Valderas, Insurgentes, Zócalo e Hidalgo. Pues es todo, prácticamente todo el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Y el jefe de gobierno aseguró que las placas retiradas serán sustituidas por placas informativas que no hay ningún tipo de referencia a ningún tipo de autoridad. Así es. ¿Sí? Y bueno, por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México ha declarado este día de luto, pues no nacional, pero como institución de nivel nacional, sí lo hace así, y dice nunca más un 2 de octubre. Bueno, nada más déjame regresar tantito al tema de las placas estas, amigos y amigas, porque hay que darle también un poquitito de contexto, porque cuando se anuncia el tema de que se van a realizar las Olimpiadas en nuestro país, Gustavo Díaz Ordaz se dio a la tarea entonces de proyectar una imagen de progreso y de bienestar social, económico, cultural en nuestra nación, y anunció precisamente la creación de este sistema colectivo de transporte público, Alicia, que hoy tiene, que son 12 líneas, una cosa impresionante, y que está en constante crecimiento después de que durante varios de los gobiernos revolucionarios y algunos también, obviamente, de los gobiernos panistas a nivel federal, se habían contenido en la Ciudad de México, hasta que llega Cuauhtémoc Cárdenas y reactiva todavía el sistema de transporte colectivo. 1997. ¿Cómo de que no? Perdón. Déjenme. Permítame un segundito, permítame un segundito, porque hemos tenido un problema aquí con la transmisión. No sé qué demonios está sucediendo. Ahí seguimos otra vez. Disculpen, hemos tenido problemas. De nueva cuenta, déjame ver, voy a tener que... Seguimos en vivo, pero es que no sé qué es lo que está sucediendo, amigos y amigas. Por favor, si puedes verlo, si puedes checarlo, a ver si estamos todavía al aire. Porque lo que estoy viendo es de que sí estamos al aire, sin embargo, nos sacó totalmente del monitoreo que tenemos nosotros. Denos un segundito nada más para checar que estamos todavía con ustedes aquí en vivo, amigos y amigas. De cualquier forma, la transmisión la estamos grabando para posteriormente subirla completa en YouTube, ya sabe, en una muchísimo mejor calidad. Pero en este momento yo estoy fuera del aire. Y yo no. ¿Tú no estás? ¿Tú también? ¿Estás fuera del aire?
Yo creo que vamos a tener que iniciar una nueva sesión, Orelicia, porque pues, nos ha sacado de momento del aire. Aquí estamos todavía, mira. Aquí estoy todavía, déjame transmitir la segunda parte. Voy a volver a transmitir, pero lo estoy narrando, amigos y amigas de YouTube. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes, sí. Amigos y amigas. Disculpen, de repente pues, suceden cosas en Facebook que nosotros no podemos definitivamente controlar. Pero continuamos. Entonces les estaba comentando esto de que había que darle este contexto a la información de estas placas que se retiran, estas 6 placas que se retiran hoy en lo que es el metro, estas estaciones importantes que tú citabas. Entonces, el metro se inaugura, ¿no? En 1969. 69. Así es. Un año después de las Olimpiadas. Y entonces, amigos y amigas, pues se ponen estas placas aquí de lo que era la línea 1. Todas estas estaciones son de la línea 1, de esa primera línea. Y bueno, pues ahora nos hacemos justicia. Y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, como tú bien lo decías hace rato, se tardaron mucho, pero finalmente se logra hacer algo que vale la pena, que nos está de nueva cuenta haciendo reencontrarnos con la justicia y en este caso pues eliminar a un personaje que ha sido nefasto y que pues esperamos que próximamente otros personajes ultra nefastos que hemos tenido también en la historia política contemporánea de este país, del siglo pasado y de lo que llevamos de amigos y amigas, también empiecen a ser borrados de la historia. Bueno, no borrados, pero sí puestos en su lugar. Mandados al basurero de la historia. Dice, a la jodida, dice el cabezado del portal, sin embargo. Oye, disculpa, te he interrumpido, se van a la tiznada. Perdón, bueno, había muchas personas que nos estaban ya observando. Disculpen, Mario Molina, de los que me estoy acordando, la maestra Tete, que nos está informando que ya ahora sí ya está por ahí ya tienen, sí, el mural, ya dice que se va a hacer el mural. Maestra, mándenos decir si nos autoriza ya en la primera transmisión, ahí viene el mensaje de ella. Sí. Miriam Cano también. En fin, ahorita estoy viendo amigos, a Laura por favor, a volvernos a contactar, porque yo aquí estoy tratando de compartir nuestro programa, pero si ustedes nos ayudan es más rápido. Ayúdenos a compartir con todos sus contactos para poder avanzar en esto, ¿no? Alicia García, que también estaba con nosotros en Alicia Gallegos, perdón, que había estado con nosotros en la primera transmisión. Muchas gracias por volverse a unir, Alicia. María García también, que estaba con nosotros, se vuelve también a unir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, disculpa, te corté la continuidad, pero sí quería darle este contextito un poquito de por qué la importancia de quitar estas placas ahí. La UNAM se enluta. Juan Carlos Cruz, de la revista Proceso y la agencia APRO, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se vistió de luto para conmemorar el 50 aniversario de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. El edificio donde despacha Enrique Graue hace casi un mes que fue testigo de los ataques porriles en contra de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, apagó ayer por la noche las luces del edificio y proyectó sobre su fachada poniente una instalación lumínica con la leyenda "Nunca más". Nunca más es una consigna que nos viene desde la lucha de los pueblos en contra del fascismo. Esa es la importancia de esta frase, nunca más. Y bueno, viene vinculando también los gobiernos represores, como el de Díaz Ordaz y el propio Luis Echeverría, como gobiernos neofascistas. El mensaje corto estuvo acompañado con las letras insignias de las Olimpiadas de 1968, nunca más, 1968, y con la paloma, la figura estilizada de la paloma, atravesada y herida por la punta de una bayoneta. La imagen permanecerá hasta la medianoche de este 2 de octubre. Durante el día una manta oscura cubrirá la rectoría. El acto simbólico, a este acto no acudió ninguna autoridad universitaria, cosa que también les agradecemos mucho. Solo estuvo presente Gerardo Estrada, exintegrante del movimiento estudiantil de 68 y ahora profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De acuerdo con Fernando Estrada, la imagen es para recordar la represión
y para que nunca se vuelva a repetir la violencia que frustró la existencia de un diálogo de jóvenes que querían resolver sus demandas, nada más. Le pregunta Cruz a este personaje: ¿qué reflexión le deja este acto a un mes de ocurridos los ataques contra universitarios frente a este edificio de la rectoría? Y le contesta: es un recordatorio a los universitarios de que nuestras diferencias debemos resolverlas de manera pacífica y privilegiar el diálogo. Estoy seguro de que muchos movimientos ajenos quisieron provocar esa violencia en esta explanada, respondió. Pero fíjate que esto que está contestando, pues a final de cuentas no nada más se aplica para los universitarios, se aplica en este momento para toda la generalidad del país, amigos y amigas. Necesitamos privilegiar el diálogo, ¿sí? Resolver nuestras diferencias de manera pacífica y finalmente ponernos de acuerdo en lo más esencial, que es el bienestar del pueblo mexicano. El pueblo mexicano ha sido sometido durante muchas décadas, amigos y amigas, a represión, a discriminación, a abusos de todo tipo, a falta de justicia, a actos totalmente despreciables de impunidad y de corrupción. Este mensaje no nada más es para los universitarios, debe ser para todos, tanto colectivo como individualmente. Ahora sí que necesitamos, como dice Andrés Manuel, entrar a una etapa de pacificación del país, de reconciliación de México, pero también, como dicen todas las víctimas, con justicia. Con verdad y con conociendo justicia. La verdad y con justicia. Así sin justicia, sin castigo a los culpables no puede haber pacificación. Así es. Bueno, Javier, vamos a las notas regionales que también están bastante interesantes. Muy buenas. Primero nos alarmaron mucho, ¿no, Javier? Con todo esto del huracán de Rosa, y bueno, Rosa resultó Rosita. Afortunadamente todavía hasta hoy la información que tenemos allá del terruño de Baja California, de Ensenada, es que pues fue un chipi, algo de lluvia, ¿verdad? Sí. Fíjate que fueron lluvias de moderadas y por momentos intensas en ciertas regiones del estado. Nada que no se hubiera presentado en otros momentos normales en temporadas de lluvia. Así es. Fíjate que lo que sucede, Olga Alicia, es que desafortunadamente la Conagua en sus boletines de prensa, a diferencia de lo que estuvo haciendo CICESE, y hay que reconocerlo, CICESE estuvo ecuánime, pero Conagua te mandaba unos boletines muy de prensa, lluvias intensas, inmensas tormentas en toda Baja California, Sur, y que lluvias, quién sabe qué. Y esto nada más era muy ubicado, Galicia. Y lo que sucede, amigos y amigas, es que estamos hablando de una región del país que tiene una orografía muy especial, un tipo de suelo también muy especial y un sistema de lluvias y de arroyos, ¿sí? Que cuando llueve arriba de los promedios, amigos y amigas, pues provoca grandes avenidas de agua, pero nada que no sea mejor de los beneficios que puede arrojar estas lluvias a una región que muy escasamente recibe lluvias a lo largo de todos los años. Así es. Continúe, Javier. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Miren, las notas del día de hoy que se están publicando en los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, regionales en Baja California, señalan que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió ayer por la tarde una declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali en respuesta a la petición del gobernador Francisco Vega de la Madrid para acceder a recursos financieros y atender las afectaciones que podrían causar las lluvias generadas por el huracán Rosa. Miren, ya en ese momento ya no era el huracán Rosa. O sea, insisten en manejar esta versión cuando ya esto era una tormenta tropical, ¿sí? Es más, desde 24 horas antes de que tocara tierra, Rosa ya se había transformado en una tormenta, había regresado a su condición de tormenta tropical. Los huracanes, para que lleguen a esa región, amigos y amigas, la parte central de la península de Baja California, estamos hablando de una longitud de más de 2.200 kilómetros aproximadamente. Eso es lo que tiene desde la frontera hasta la ciudad de Los Cabos, en la zona sur de la península. En la porción sur es donde finalmente pegó, donde finalmente entró esta zona, por una zona que conocemos nosotros como Punta Eugenia, en Baja California Sur, en los límites de los dos estados.
pegó un poco, sí hay reportes de que creció el arroyo allí en el poblado de Cedros, pero no hubo tampoco grandes daños, ni tampoco las grandes lluvias que se estaban anunciando. El tema, Oralicia, es que estas malinformaciones pues provocan una alarma tremenda. Y tú ayer nos decías que la misma profesora Tete Manríquez decía, oye, pues llevamos unas cuantas lluviecitas. Pues Chipichipi, Mexicali ni una gota, en Tijuana reportaron lo mismo, que ni siquiera una lloviznita cayó. Pero sin embargo, bueno, lo que están pidiendo es el gobernador, ¿verdad? Está aprovechando la situación para pedir apoyos extras, ¿no? Por los daños que pudiera ocasionar el huracán Rosa en Baja California. Así es. Y bueno, para resumirlo, amigas y amigas, 40,000 personas en las que se estaban estimando ayer por la noche que son los que resultaron afectados en la porción media de la península y parcial de San Felipe y fundamentalmente en la zona de Puertecitos, donde incluso hoy se reportaba por una crecida de arroyos y evidentemente también una imprudencia de las personas de querer cruzar un arroyo que tenía una crecida orgánica. Tú sabes cómo crecen los arroyos en Ensenada, sí, en nuestro municipio. Cuando llueve, pues ahí baja la velocidad de una cosa impresionante. Algunos cortes de carretera, ¿sí? Fundamentalmente en esta zona de Puertecitos, ¿sí? De hecho, incluso el ejército aplicó parte del plan DN3 especial, precisamente en la zona de San Felipe, Puertecitos. Pero fuera de eso, lo demás son la crecida de los arroyos que interrumpen también por momentos el tránsito vehicular en la carretera transpeninsular. Lo cierto, amigos y amigas, es que ¿dónde fue? En nuestro municipio, el municipio de Ensenada. ¿Cuáles son las zonas que más resultaron afectadas? Mire, la zona del Valle de Los Ángeles hasta San Felipe, ¿sí? También hay reportes de que hubo lluvias intensas en la zona de El Rosario, San Quintín, Punta Colonet, Camalú y Vicente Guerrero. San Felipe en Mexicali, ¿sí? En donde se provocó fundamentalmente inundaciones y obviamente por la crecida de los arroyos, estos cortes de la carretera transpeninsular, que en el transcurso de los próximos días, amigos y amigas, se va a ir normalizando. No va a pasar antes de que termine, quizás probablemente entre hoy y mañana, en que el cruce para la zona sur y la transpeninsular pues quede eso arreglado. Así es. Y bueno, pues con eso yo creo que se le da vuelta a la página, ¿no? En el caso de Rosa. Y hay cosas nada rositas, sino más complicadas y oscuras, de qué hablar en el caso de Baja California, Javier, como el hecho de que José Luis Pérez Canchola, del Partido de la Revolución Democrática, pues ya presentó su renuncia. El PRD también se había tardado en hacerlo, pero ahora el ex procurador de Derechos Humanos en Baja California renuncia anunciando que lo hace ante los intentos que él se percata que hay dentro de este partido del PRD por postular como candidato a presidente municipal de Tijuana al teniente coronel Julián Leizaola Pérez. Usted sabe quién es este personaje, ¿no? Y que, bueno, va muy ad hoc con lo que estamos platicando de medio siglo, 50 años de Tlatelolco. Es un hombre nacido fuera de época. En el 68 habría sido todo un personaje galardonado, Javier, con posibilidades de que lo ascendieran a general. Ahorita es un personaje que gracias al pánico, el miedo, la desinformación que tienen muchos tijuanenses respecto al origen de la violencia y que se creen muchas de las cifras maquilladas, piensan que Julián Leizaola combatió realmente los problemas de inseguridad en Tijuana y piensan que puede ser el hombre de mano fuerte que requiere esta enorme ciudad fronteriza que es Tijuana para ser gobernada por Leizaola como presidente municipal. Oye, pero tú dices que Leizaola debió haber nacido o debió haber estado operando en el país en el 68, del lado oscuro de las filas, y hubiera sido enormemente reconocido. No, claro. yo te quiero decir que hay un semanario en Baja California que lo nombró Hombre del Año. Sí, el semanario Z lo nombró Hombre del Año. Pero es que de veras, es que hay personajes, Javier, que se quedaron anclados en aquella época del 68 y se quedaron anclados en el lado, personajes de todos lados. Es que si algo sucedió en el 68 fue un crimen de Estado, pero que este crimen de Estado
en el que se utilizó a una institución tan fuerte como es el ejército para masacrar a los estudiantes, pues fue un crimen de Estado que tuvo la complicidad por omisión, por silencio o por declaraciones a favor de medios de comunicación de la Iglesia y otros sectores de la sociedad. Así es que estos personajes de los que hablamos, pues están en todos lados, Javier. Claro. Y bueno, pero volviendo al presente, pues el licenciado Pérez Canchola hace esta denuncia tan fuerte, es de no creerse realmente, aunque sí, ¿verdad? Es difícil de aceptar que un partido que se ha dicho de izquierda, que en su nombre lleva por la Revolución Democrática, sea capaz, en caso de que tenga razón Pérez Canchola, de postular a Julián Leizaola, un torturador acusado ante organismos de derechos humanos locales, nacionales, internacionales, al que se le sigue una investigación por su participación directa en la tortura de ciudadanos y de policías municipales, que sea capaz de postularlo con tal de poder conservar, piensan ellos, su registro, sacar el 3% de la votación que requieren mínima y conservar las prebendas que significa tener registro electoral. Hay algo que llama la atención, Olga Alicia, porque mira, esta renuncia se dio el sábado pasado, hasta donde yo tengo entendido. El comunicado se hace público el sábado y desde el sábado se está dando esta información en diversos medios de comunicación. No el tema es, sí, hacia allá voy precisamente. Fíjate que por un lado, pues es muy lamentable que no se dé contexto en varios medios de comunicación que publicaron y nada más que dijeron, ahí está la publicación, tal. Pero, por otro lado, también no deja de llamar la atención el que el Partido de la Revolución Democrática, a tantos días de que se hizo este pronunciamiento por parte de José Luis, decir, no es cierto, no diga absolutamente nada de si efectivamente tiene ya tratos directos para convertir a este teniente en teniente coronel como su candidato a la presidencia municipal de Tijuana. Y tampoco a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no es cierto, José Luis está mintiendo y ¿sabes qué? José Luis es uno de nuestros mejores y no hemos aceptado su renuncia. O sea, nada. Y eso, pues definitivamente viene a confirmar de plano que el río suena porque piedras lleva, el teniente coronel está siendo estudiado y quizás ya tenga amarrada la candidatura, porque no lo puede ser por el partido social, partido Encuentro Social, porque el PES no tiene perdió el registro en los comicios pasados, tanto a nivel estatal como nacional. Entonces esto ya no existe, el PES como partido en Baja California. Entonces todo esto, amigos y amigas, ha estado entonces llevando a este teniente coronel que quiere ser primero presidente municipal de Tijuana y de ahí proyectarse la gubernatura dentro de 2 años, sí, para que pues está buscando desesperadamente asumir algún cargo que también le asegure algún tipo de canonjía o de impunidad ante el tema de estas violaciones y de estas investigaciones por haber provocado violaciones tremendas en su rostro siniestro de la tortura, ¿sí? Y que podría llevarlo incluso a enfrentar cargos penales. Lo cierto es que, por otro lado, a mí me gusta mucho esta parte en donde José Luis Pérez Canchola, ¿sí? Dice, José Luis Pérez Canchola fue el primer procurador de los derechos humanos y protección ciudadana cuando entró Ernesto Rufo Appel a la gubernatura. Estamos hablando del 1989. Entre el 89 y el 90 se crea esta figura y que ahora se conoce como Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero me gustó esto porque hace un recuento interesante de qué es el PRD a final de cuentas. El exprocurador dijo que el PRD es el partido heredero del PMS, el Partido Mexicano Socialista, del PSU, Partido Socialista Unificado de México, y el PCM, el Partido Comunista Mexicano. En mi caso, he militado durante 50 años en todos ellos, a partir del movimiento estudiantil de 1968 y siempre con el compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos. Olga, por eso le digo que se había tardado Pérez Canchola, porque para mucha gente de izquierda, con toda esta trayectoria como la de Pérez Canchola y hasta menos que la que él lleva, pues ya el PRD dejó de significar la izquierda mexicana. Así es, claro. Y bueno, buscaron otras opciones y entre ellas buscaron constituirse dentro de este gran movimiento que es el Morena,
y que es una suma pues de diferentes ideologías de centro izquierda. Y también dice Pérez Canchola que la Izaola está buscando, ante la imposibilidad de ser postulado por el PES, como lo fue hace 2 años, en 2016, para la alcaldía de Tijuana. Ahora ha estado buscando que lo apoyen otros partidos, y que hay varios partidos de los pequeños que le han ofrecido sus siglas para quedarse ellos con los sufragios, que consideran que pueden ser numerosos los que les entreguen, ¿no? Y quedarse pues con esos votos y poder conservar un registro electoral, y insiste en que el PRD es uno de esos partidos que están buscando pues una alianza con la Izaola en ese sentido, ¿no? Olga, ¿qué te parece si antes de entrar a las 2 notas nacionales para terminar ya el programa, qué te parece si mencionamos aquí y saludamos a los amigos que ya están en esta segunda parte de nuestro programa? Una disculpa. Bueno, por lo que corresponde a Facebook, tenemos la versión completa para YouTube. Lauro Acevedo, Alicia Gallegos, María García, David Álvarez, muchas gracias David, LG Ramírez también está con nosotros, Elvia Méndez dice gracias por el trabajo de nosotros, no, gracias a ustedes por estarnos con nosotros, seguirnos y compartir. Oye, yo quiero mandarle un afectuosísimo saludo y una felicitación por su cumpleaños a nuestro queridísimo amigo, corresponsal, periodista, publirelacionista en Juárez, José Luis Flores. José Luis, sabemos que es tu cumpleaños el día de hoy, te mandamos un afectuosísimo saludo, un abrazote muy fuerte, y esperemos dentro de poco podernos ya, ahora sí dártelo así ya personalmente, José Luis. No sabes lo que decimos, José Luis. No podemos entrar a la mesa de los regalos, puso una mesa de regalos, Javier, bastante ambiciosa. Pero dice que bueno, si no tenemos los recursos para darle los regalos que él pide, que por lo menos quiere seguir contando con el cariño, el afecto de las personas que él a lo largo de su vida ha estado cultivando esa amistad. Claro, muchas gracias, José Luis. Se te quiere mucho y se te agradece el trabajo que haces para Cuatro Vientos. Y que además lo haces como lo estamos haciendo también nosotros, de corazón, de agrapa y por amor al arte. Así es. También un afectuoso saludo. Bueno, ya te comenté lo que nos pasó ayer con el tema del USB que se nos quedó en la ciudad de Ensenada, mi estimado Iván. Te mandamos un afectuoso saludo también para ti. Ya dentro de poco también podemos platicar y estar. Iván, mándanos el programa, ¿qué es lo que van a hacer hoy? Sí, el día de difunde, por favor, ayúdanos a difundir. ¿Qué es lo que van a hacer hoy en Ensenada? Sabemos que hoy a las 5 de la tarde se están convocando amigos y amigas de la ciudad de Ensenada, por favor, en la plaza donde está el monumento al general Lázaro Cárdenas, en la calle Diamante y Avenida Reforma. Ahí a las 12 del día, tiempo de Baja California, ¿sí? Se va a izar la bandera media asta, ahí mismo en el monumento, ¿sí? En luto, ¿no? En duelo por los acontecimientos del 2 de octubre del 68. Y a las 5, les digo, se están convocando para reunirse ahí, hacer otra marcha con rumbo a la Plaza Cívica, y ahí va a haber otras actividades en la Plaza Cívica, meeting y otras actividades de carácter cultural. Se van a presentar ahí performance, música, danza, una pequeña obra de teatro y lo del mural. Que te digo, bueno, del mural lo que sabemos, y si pueden ustedes también precisarnos la información, Iván y la maestra Tete, sobre todo la maestra Tete Manríquez, es que ha sido toda una odisea. Como ustedes saben, la maestra Tete ha estado financiando con recursos propios, ella es maestra jubilada, ha estado financiando varios murales que embellecen la ciudad y que fomentan una cultura de respeto y defensa del medio ambiente. Los murales se los ha hecho siempre un artista que se conoce con su nombre artístico de Noche. Y él va a hacer un mural también ahora con motivo del 2 de octubre. Aparte hay un artista joven, ¿verdad? De la universidad, que es Efren, y él va a hacer también otro mural también financiado por la maestra Tete. Y vieran ustedes, por lo que nos ha platicado la maestra, la odisea, lo que se ha batallado para poder conseguir murales, espacios dentro de la universidad, Javier, Así es. De la Universidad Autónoma de Baja California, espacios donde se les respete el concepto, ¿verdad? Lo que ellos describieron. Dice
la maestra Tete, amigos de Cuatro Vientos, habemos mural, finalmente, porque no habían conseguido el muro, el espacio. Luego platicamos de eso. Dice, en una avenida principal de Ensenada. Será nuestro apoyo a la conmemoración del 2 de octubre con el joven artista Efrén de la Cruz. Y sí, como les comentaba, este mural finalmente la maestra Tete logró que fuera de la universidad, en la calle, un ciudadano, ¿verdad?, prestara su muro, su barda, y dijera, aquí háganlo. Entonces Efrén va a hacer ahí este mural. Y nos dice que todavía están en pláticas para ver si el de noche se puede hacer dentro de la universidad, ¿no? ¿En dónde será? Este mural dice que es en un lugar muy, muy transitado, ¿verdad? El de Efrén. Y que pues está contenta ella porque sabe que sí, que se va a poder lograr 2 murales de que la maestra Tete dona a la ciudad con motivo de este 50 aniversario. Esa estupenda noticia, y ya sabes que siempre te agradecemos este altruismo que tienes con estas causas, maestra. Muy, muy raro encontrar personas como tú, ya no digamos en Ensenada, en todo Baja California, ¿eh? La verdad, te felicitamos, maestra. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo siempre. Fíjate que también está con nosotros Paco Gatell Llarena. Buenos días también, mi estimado Paco, gracias por estar con el programa. Y quiero mencionar un texto que nos está mandando Laura Soto. Fíjate lo que nos manda Laura Soto. Dice, mi padre sí fue un verdadero líder social en Mexicali. Recuerdo que desde los 6 o 7 años yo lo acompañaba en sus oficinas populares. Maclovio Soto Morales. Él venía de una verdadera izquierda de México, del 68. Quemó incluso camiones en Mexicali en el movimiento estudiantil por esos años, cuando aquí también golpeaban a los activistas y se los llevaban al desierto. Fíjate, Laura, que hay mucha gente que conocemos que estuvo en estos acontecimientos, estos dramáticos acontecimientos del 68 en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, que posteriormente salieron de la ciudad y se incorporaron a las sociedades de diversos estados de la República, jugando papeles muy importantes, por un lado en su activismo, pero por otro lado también en su actividad profesional. Sí. De hecho, muchos de los activistas que salieron de la Ciudad de México después del movimiento 68 y los que no se fueron finalmente a la guerrilla urbana la Liga Comunista 23 de septiembre, muchos otros se dedicaron a organizar sindicatos y a organizar también dentro de las instituciones verdaderos centros de resistencia y de movilización. Y tú recordarás, Laura, que en Baja California mucha gente también ya esa historia la desconoce, ya se le olvidó, y obviamente las autoridades universitarias y las autoridades conservadoras de este estado de Baja California pues también han tratado por todos los medios de eliminarlo, no se diga la rectoría universitaria en Baja California, de eliminar toda esa historia de cogobierno, en donde muchos de los dirigentes del movimiento que dio el cogobierno, no puede ser, ya sé por qué. Ya sé qué fue lo que pasó. Perdón, discúlpenme, pero es que se nos cayó con esto de que se jalaron las cosas por acá. Por una burrada mía. Que no se nos quite la batería. Sí, por una burrada mía. Fíjate que lo que sucedió entonces es que estos líderes, muchos de ellos, vinieron a la universidad, se incorporaron primero como maestros, te estamos hablando ya de la década de los 70s, y precisamente a finales de la década de los 70, 77, 78, comenzaron y lograron finalmente hacer un cogobierno en la Universidad Autónoma de Baja California, con los estudiantes y con los trabajadores de la universidad. Y estaban impulsando un modelo educativo muy diferente al que tenía el resto de la nación. Bueno, vino el golpe también contra estos líderes en el 81, el 82, y pues terminaron con el famoso cogobierno. Pero Laura, gente como tu papá, como Maclovio Soto Morales, del que hemos tenido, disculpa, sí, no podemos dar más datos de él, pero sí sabíamos de unos dirigentes en Mexicali, y ahorita tú nos estás recordando precisamente estos, que pues estuvieron haciendo también lo suyo en
en lo que viene siendo hoy pues, la capital del estado de Baja California, Mexicali. Gracias, Laura, también por compartir esta historia y nuestro respeto siempre para tu papá McClory. Sí, un abrazo solidario a Laura y el reconocimiento a su padre. Y bueno, pues había una nota, algo que pensábamos, no queríamos que llegara, sabíamos que podía llegar este momento, y yo estoy hablando ya de un ámbito de carácter nacional, y duele profundamente esta noticia, ¿no? Es la 2 nacional, Javier. Por primera vez en la historia de México, país petrolero, Pemex se prepara para comprar crudo a Estados Unidos. Dios mío, es de veras doloroso, es terrible, es al punto en que nos han llevado estos gobiernos neoliberales, vendepatrias, vendieron todo el petróleo que pudieron, sobre todo en el gobierno de Vicente Fox, a un precio extraordinario. Estuvieron vendiendo el barril de petróleo, superaba los $100 el barril, dinero que no sirvió para nada, que no se sabe en qué quedó, porque lo repartió a los gobiernos, es decir, a los gobernadores de los estados. No hubo control sobre estos gastos. El dinero que se quedó el gobierno federal con Fox al frente se fue a gasto corriente, y cuando digo corriente lo digo en todos los sentidos, a lo más corriente, ¿verdad? Es decir, a los bolsillos, a engordar la nómina. Y ahora México, por primera vez en su historia, se ve ante la necesidad de comprar crudo estadounidense. Estados Unidos lo ha comprado, lo ha almacenado y ahora nos lo va a vender. De acuerdo con información de Bloomberg, Petróleos Mexicanos pretende adquirir un cargamento de prueba de 350,000 barriles para sus refinerías en este mes de octubre. El anticipado acuerdo se lleva gestando desde el año 2015, dice una nota que redacta el portal Sin embargo sobre este tema, cuando las exportaciones estadounidenses aún estaban prohibidas y México solicitó una licencia especial para comprar barriles estadounidenses. Según datos recabados por los periodistas de Bloomberg, Pemex invitó a operadores de petróleo a que ofrecieran suministros de crudo ligero y dulce de Luisiana para entregar en la terminal petrolera de Pajaritos en el Atlántico a finales de octubre de este mes que ya empezó. La terminal está conectada a un oleoducto que distribuye petróleo ligero a 4 refinerías, incluidas Salinas Cruz, la mayor del país. Y fíjese, el máximo responsable de la petrolera mexicana, Carlos Treviño, reveló planes a principios de la semana pasada para importar 100,000 barriles al día de crudo ligero, ¿sí?, en octubre, para que esta refinería de Salina Cruz compense la producción en declive del yacimiento de petróleo Xanab, que no extrajo un solo barril de petróleo en los meses de julio y agosto. Bueno, vamos a ver cómo se compensa esto o cómo se viene abajo esta intención, Javier. De acuerdo con lo que hasta ahorita conocemos que ha anunciado López Obrador, que es incrementar prácticamente al doble la extracción de petróleo en los próximos meses y años, y ya anunció una inversión de 50,000 millones de pesos que empiezan a ejercerse ya en el presupuesto de 2019 para rehabilitar las refinerías que ya existen y iniciar la construcción de 2 refinerías más para que México pueda producir su propia gasolina, ¿no? Y dejar de importarla, por lo menos dejar de importar en un buen porcentaje en los próximos años, que ya sean los del gobierno de Andrés Manuel. Oye, y nos acabamos de reponer apenas de este trancazote tremendo que nos dan, que de seguro lo van a poner en la práctica todavía. Ellos tienen poder octubre, noviembre, amigos y amigas. Sí. Diciembre ya esperemos otras cosas, pero sin duda lo van a hacer. Van a estar importando este petróleo. Pero lo que viene, amigos y amigas, es del diario Reforma. Otro trancazo y esta que nos deja pendiente. Es una cosa pendiente. que ya esto ha sucedido sexenio tras sexenio. Cuando se van, amigos y amigas, terminan por regalar hasta su madre si pueden. El año de Hidalgo no la regalan, Javier, porque después sale a la luz que ya están altos funcionarios del gobierno en turno, pues coludidos como socios en empresas a las que les hacen el favor antes de irse ellos del gobierno. Yo utilizo la palabra regalo porque a final de cuentas, amigos y amigas, se autorregalan. De ahí salen beneficiados familiares, amigos, compadres, en fin. Y obviamente siempre las grandes empresas. Pero mire, antes de irse, Peña Nieto está dando permisos de apuesta a TV Azteca
y cederá el telepeaje en 41 carreteras hasta el año 2023. ¿Cómo ve? Para que las empresas que tienen en este momento estas concesiones sigan llenándose las bolsas con el dinero que usted paga cuando cruza una caseta de peaje en las carreteras aquí en nuestro país. Esto lo denunciaron desde la semana pasada, Javier, que se pretende crear el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, que concesiona estas carreteras para que a través de un fideicomiso ellos cobren directamente ya el peaje y deje de ser un ingreso al erario federal para que se convierta en el pago que hacemos pues todos los usuarios de las autopistas, aunque usted no tenga vehículo y viaje en camión, pues es usuario de autopista y se les entregue directamente a los concesionarios. Bueno, el permiso tiene una duración de 25 años en el caso de TV Azteca, y la televisora podrá operar la captación de apuestas vía internet, telefónica y electrónica, así como captar cruces y apuestas de eventos, competencias deportivas y juegos en el extranjero o en territorio nacional transmitidos en tiempo real. Además, podrá transmitir y tomar las apuestas de hipódromos, galgódromos y frontones. El permiso fue otorgado por el gobierno federal el pasado 13 de septiembre, autorizado por Eduardo Cayetano Cacho Silva, director general de Juegos y Sorteos. Pues miren, amigos, esto viene siendo algo similar a lo que sucedió cuando terminó su periodo este señor Vicente Fox, que usted recordará que le dio también permisos para la instalación de casinos a lo largo y ancho de la República, a Televisa, obviamente, así es, ahora le tocaba. Y yo quiero mencionar esto porque, bueno, pues, nos pusieron la pelota para patearla. En este escándalo de aquella época, Galicia, de Vicente Fox dando estos permisos a través de su secretario de Gobernación, Santiago Krill, pues ahí jugó un papel importante el actual secretario el director de Comunicación Social del gobierno de Francisco Vega de la Madrid, para que veas, mi estimado amigo Buscapleitos, ¿sí? Que conocemos parte de tu historia, así que síguete haciendo famoso con 4 vientos. Síguete haciendo famoso con 4 vientos. Sí. Bueno, oye Olga, ¿qué te parece si terminamos el programa? Ya son más de 1 hora tenemos en este momento, tenemos 1 hora con 14 minutos ya de programa, el tiempo real. ¿Y qué te parece si terminamos? ¿O quieres así rápidamente mencionando lo de Brasil? Bueno, sí, rápidamente vamos. Hubo manifestaciones masivas en contra de Bolsonaro, ¿sí? Ajá. Sí, en Brasil. En Brasil, sí, ya se ve. Lo que pasa, amigos y amigas, es que Brasil, usted sabe, ha tenido un proceso electoral sumamente accidentado. Ya van a tener su primera ronda de votación para la presidencia dentro de 6 días. Usted sabe que no permitieron pues que el candidato favorito de la inmensa mayoría de los brasileños, Lula da Silva, fuese candidato presidencial. Él está todavía en la cárcel sin que le otorguen todavía el derecho que por ley tiene de ir a la última instancia y demostrar pues su inocencia, ya que no le han podido demostrar su culpabilidad, ¿no? Bueno, y el candidato de la ultraderecha, Bolsonaro, ha pretendido salir a hacer campaña y ha resultado abucheado por la gente. Ayer hubo manifestaciones masivas en su contra y desde el sábado pasado, a lo largo y ancho de Brasil, un escándalo de los más sonados de su abultado historial, porque había asegurado que no aceptaría una derrota en las urnas. No tiene posibilidad, de acuerdo a las encuestas está muy por debajo, ¿no?, de las simpatías del electorado. Pero nada ha impedido que Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista a la presidencia de este enorme país, el gigante de Latinoamérica que es Brasil, mejore su posición en las encuestas a 6 días de la primera vuelta. Brasil tiene 2 vueltas en los comicios. Sí, necesario. Y son los comicios más cruciales de la historia reciente del país. Si hace 8 días Bolsonaro tenía un 28% de la intención del voto, ahora dice tener un 31%. Detrás de él está Fernando Haddad, sucesor de Lula da Silva en la candidatura por el Partido de los Trabajadores, que también se
se las ha apañado, se las ha ingeniado para crecer en las encuestas publicadas este lunes y pasa de un 19 a un 21%, y el también progresista Ciro Gómez se queda con el, así se llama, es un homónimo, aunque es sin Z, Ciro Gómez se queda con el 11%, Ciro Gómez con S. Pues sí, así está el panorama para Brasil, amigos y amigas, por la forma en cómo se están dando estos porcentajes y de finalmente resultar ser ciertos, la forma en cómo están manejándose la intención del voto en las encuestas que se están realizando ahí en Brasil. Evidentemente va a haber una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta es donde vamos a ver cómo previamente al día de la elección, en la segunda vuelta, pues las fuerzas políticas se amarran ahí, y pues ahí es donde se va a decidir finalmente qué es lo que va a pasar con la presidencia brasileña o Galicia. Terrible, terrible conocer que hay un número importante de brasileños que piensan por la forma por la opción de la ultraderecha, amigos y amigas, sin saber pues a lo que están condenando al pueblo brasileño en caso de que un ultraconservador llegara, como lo ha sucedido en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Y en otras naciones del mundo, en donde este tipo de regímenes ultraconservadores, altamente autoritarios y violadores de derechos humanos, amigos y amigas, pues se llevan entre las patas a toda la población de sus países. Olga, ¿algo más? Terminamos, amigos, terminamos el programa el día de hoy. Disculpen ustedes los problemas técnicos que hemos tenido este día, pero bueno, pues lo estamos haciendo en cuanto a contenido y disposición, así de corazón, como trabajamos en Cuatro Vientos. Un abrazo a Ensenada, a nuestros queridísimos seguidores de la comunidad de Cuatro Vientos, y bueno, a toda la gente que nos sigue de otras partes del país. Esperamos poder hacer esta transmisión en la tarde, a ver si ha estado lloviendo por acá en la capital. Esperemos que no llueva, por lo menos a la hora de la manifestación, y pues abrazos a todos ustedes, compartan el programa y recuerde. Cuatro Vientos, amigos, Cuatro Vientos, muy amable. Laura Soto nos recuerda que su papá siempre vivió en el Partido Comunista, ¿sí? Siempre con la hoz y la estrella. Saludos desde Mexicali. Querida hermana Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luego nos estamos escuchando y viendo. Carlos Maciel Ramírez, amigos, felicidades por su programa. Un abrazo, Nos está diciendo que se ha estado congelando por momentos la imagen. Vamos a ver si mañana podemos tener una mejor transmisión, amigos y amigas. Muchísimas gracias por el favor de estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues nos queremos retirar recordándoles que pues tenemos la opción de YouTube, ahí el programa completito en mejor calidad. Muchísimas gracias, pásela muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, periodismo en red. Pásela un muy abrazo, bien. Laura. Un abrazo a todos. Y acuérdense que en el transcurso del día vamos a tener transmisiones en vivo de las marchas aquí en la Ciudad de México. Supongo que lo mismo en Ensenada con nuestro compañero Iván. Muy amables, hasta luego. Pásela bien.